Amado Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por este día, por este nuevo día de vida que tú concedes a cada uno de nosotros, con salud y bienestar. Muchas gracias, Dios, porque cuidas de nosotros a todo momento. Y estamos aquí esta mañana para adorarte, para rendir nuestras vidas a ti en obediencia, también en adoración, alabanza. Queremos darte gracias, Señor, por todo y en todo. Darte gracias, Señor, aún por aquellas noticias que nos golpean duro, Señor, como partida de nuestros hermanos, como gente y hermanos y hermanas y familiares tan cercanos que están dando positivo a este COVID. Que sabes, Señor, nos angustia, que sabes, Señor, que aflige nuestra vida. Y las traemos a ti, Señor, para que en tu infinita gracia y misericordia tú atiendas a nuestros ruegos, a nuestras súplicas, y pongas tu mano sanadora sobre cada hermano, cada hermana que está pasando un momento de dolor, de sufrimiento. Gracias, Dios, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Esta mañana, pues, Señor, abrimos tu palabra y oramos, Señor, para que tú nos edifiques, para que tú nos consueles, para que tú nos alientes. Bendícenos con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios me lo bendiga, mi amada Iglesia del Callao. Gracias a Dios por un nuevo día de vida que Él nos concede, con salud, con bienestar, y espero que todos se encuentren bien. Lamentablemente, hoy también tendremos que expresar nuestras más sentidas condolencias a la familia de nuestro hermano Jorge Luis Wilbert, que el Señor le plació llamarlo a su presencia días atrás. Rogamos a Dios que esté consolando a cada uno de sus familiares, les esté fortaleciendo en este tiempo tan difícil, tan duro, de tanto dolor. Que Dios les consuele. Por otro lado, hermanos, tenemos que agradecer al Señor porque están llegando las vacunas a nuestros hermanos, hermanas y en general a los adultos mayores. Entre ellos están mis suegros. Mi suegro tiene 93 años, mi suegra tiene 89 años y gracias a Dios, semana atrás han sido vacunados, y sé también que algunos de mis hermanas han sido vacunadas en este tiempo también. Ahora, ya el pastor Alberto, en uno de los cultos matutinos, hizo una explicación muy acertada acerca de las vacunas. Y no debemos satanizar todo lo que escuchamos por ahí. Es importante entender algo. Si hay algo, mi querido hermano y hermana, y esto lo recibí de un médico, de un doctor, hermano nuestro, ¿no? Si hay algo que te va a proteger de este virus invisible, traicionero y mortal, mi querido hermano, úsalo. Si eso te va a proteger, busca todos los medios para protegerte. Si es una mascarilla, si es un protector facial, si es doble mascarilla, póntelo. Si tienes que lavarte las manos continuamente, hazlo. Si tienes que tomar ivermectina, aunque otros digan que no funciona, y eso te funciona y crees eso, hazlo para protección. Si tienes que hacer gárgara de sal, haz gárgara de sal. Si tienes que vacunarte y tener una vacuna efectiva, eficiente, pues hazlo. Porque esta realidad de la pandemia no la podemos tapar con un solo dedo. Es decir,
Es una realidad que vemos a cada momento, que la muerte nos acecha, que nos espanta saber que uno de nuestros seres queridos ha sido contagiado con COVID. Tenemos que protegernos con todo lo que Dios provea. Una cosa es cierta, hermano. Dios es el que nos protege. Amén. Dios puso en Job un cerco protector, que el diablo mismo lo entendió, lo conocía. Dios protege a sus hijos, Dios protege a su pueblo. Pero también esto de manera sobrenatural, pero también Dios provee de muchos recursos para que nosotros también actuemos y nos protejamos a nosotros mismos. Es la provisión, es la providencia de Dios que Él nos da para protegernos también. Así que, mi querido hermano, haga todo lo necesario para protegerse, para prevenir cualquier tipo de contagio o si llegaras a contagiarte, que esos síntomas no sean tan graves, hermano. Cuidémonos y cuidemos también a los nuestros. Amén, hermano. Gloria a Dios. Por otro lado, quisiera hacer un anuncio muy especial. Gracias a Dios, después de una larga y dura gestión, hemos podido conseguir una cuenta corriente a nombre de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Callao. Esto lo hemos sacado del banco de crédito y por eso queremos anunciarles que a partir de ahora ustedes pueden llamar al WhatsApp que siempre sale en nuestros cultos y nuestra hermana Jacqueline le va a estar informando acerca de esa nueva cuenta donde ustedes podrán depositar sus diezmos y sus ofrendas que pertenecen al Señor. Entonces, eso será a partir de la fecha. Queremos pedirles, por favor, que puedan llamar a este WhatsApp y seguir depositando sus diezmos y ofrendas ahora en esta nueva cuenta que está en nombre de la Iglesia Alianza del Callao. Y le vamos a agradecer muchísimo y que el Señor siga proveyendo para su casa. Amén. Y otro anuncio más, que es un anuncio muy importante en el cumplimiento de nuestra misión. Ya esta semana tenemos nuestra Semana Santa y hemos programado una mini campaña evangelística el jueves 1, el viernes 2 y el domingo 4 de abril. Así que quiero animarles para que estén orando fervientemente, porque a pesar de la pandemia no podemos parar de predicar la palabra de Dios, de seguir anunciando las buenas noticias a cada uno de nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo que aún no conocen al Señor. Así que le animo que usted invite, primero que ore, por supuesto, que ore, que Dios haga correr su palabra y muchos la glorifiquen, es decir, muchos reciban al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, y también invite, pásele la voz, que el día jueves, viernes y domingo a través del Facebook de nuestra iglesia estaremos presentando esta campaña evangélica. Dicho de paso, serán 3 presentaciones diferentes, así que te tendrá la oportunidad de tener una linda Semana Santa escuchando la palabra del Señor y también compartiéndola con aquellos que están cerca de usted. Amén. Así que orando, invitando y conectándose a nuestro Fe desde el jueves 1, viernes 2 y domingo 4. Amén. Muy bien. Dicho todo esto, vamos ahora a nuestro tema que hemos venido desarrollando durante estos días y que ya estamos llegando al final. Estamos en nuestra penúltima, porque el próximo domingo estaremos hablando y celebrando, por supuesto, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora queremos continuar con esta cosmovisión bíblica para votar. Nos quedan solo
14 días para las elecciones. Y yo sé que nuestra preocupación, y creo que la preocupación de toda la sociedad, es más por la salud, por las vacunas, por sentirnos protegidos, por salir a trabajar y tener ingresos que sostengan nuestra familia. Y pareciera que esto de las elecciones ya queda en un segundo plano. Miraba una noticia un poco irónica, no sé, prácticamente como haciendo una especie de burla a un candidato que llegó a una provincia y él decía, mira el recibimiento multitudinario que ha recibido este candidato. Y realmente no había nadie, ¿no? Él estaba en uno de esos mototaxis parado ahí levantando la mano y realmente no había nadie. Por eso digo que las elecciones están como en un segundo plano, porque la preocupación obviamente es la salud. Sin embargo, no podemos pasar por alto esto, ¿no? Y estamos en una semana donde ahora cada candidato comienza a como que a tratar de desacreditar al otro, ¿no? Ahora salió la noticia de que uno de los candidatos se fue a vacunar a Estados Unidos, ¿no? Y ahí le dan duro, a pesar de que el hombre tiene 79 años, ¿no? Usted sabe a quién me refiero. Por otro lado, ahora salió otra vez el asunto del acoso sexual de uno de los candidatos también, y que el Poder Judicial lo pasó por alto, ¿no? Y por otro lado está la constante denuncia, ¿no? de los candidatos de extrema derecha o extrema izquierda, y que la gente quiere votar por el centro. Es decir, uno no sabe, realmente hay tantas cosas que se dicen y que realmente uno en el fondo no sabe. Pero nuestra tarea es investigar, es conocer las hojas de vida de cada uno de estos candidatos. Y como hemos dicho, que Dios nos dé un candidato que tenga temor de Dios, ¿verdad? Temor de Dios, que su reputación realmente respalde lo que está diciendo. Eso es, creo, un elemento importante. Bueno, nosotros seguimos formando nuestra cosmovisión bíblica para votar. Y ya hemos señalado que nuestra cosmovisión, es decir, la manera en que nosotros interpretamos las realidades que nos toca vivir, está en función a las Sagradas Escrituras. Lo que la Biblia dice, eso para nosotros es la realidad. Porque Dios es el autor de la Biblia y Dios conoce todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Y hemos descubierto en nuestra investigación bíblica por lo menos ya 3 verdades fundamentales, esenciales respecto al hecho de si nos toca votar en estas elecciones. Primero, que Dios es el gobernante, el gran gobernante de todo, ¿verdad? La teocracia, es decir, el gobierno de Dios, está por encima de cualquier otro gobierno. Él es el que gobierna desde su trono. Y la base de la teocracia no está en un asesor humano, no está en un consejo de un patriarca, no. Está en el mismo carácter de Dios. Dios es santo, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo. Así que en el carácter de Dios está fundado la manera en que Él gobierna. La segunda verdad que aprendimos es que Dios es quien pone a los gobernantes. Ya lo hemos aprendido a través del profeta Daniel. Él dice claramente que Dios pone y quita reyes. Así que Dios es el que pone los reyes, los gobernantes, los presidentes, los funcionarios públicos, los pone Dios, con el único fin
de que cumplan sus propósitos y planes. Y la tercera verdad que aprendimos la semana pasada era de lo que Dios esperaba de los gobernantes. ¿Y qué es lo que Dios esperaba de los gobernantes? En primer lugar, temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y un gobernante necesita sabiduría. Y esa sabiduría parte de que uno respete y se sujete a Dios. Quiera Dios darnos un gobernante así, temeroso de Dios. Pero también espera que infunda miedo al que hace lo malo. Y que por supuesto premia al que hace lo bueno. Y eso significa que castigue, que tenga una mano firme para que haya verdaderamente justicia para cada peruano y peruana. Y en tercer lugar, que sea un servidor, una persona que tenga esa vocación de servicio y no de servirse a sí mismo. De esa manera, ciertamente tendremos un gobernante que está pensando no en sí mismo, sino está pensando en el bien de toda la nación. Dicho esto, hoy nos toca ir a una cuarta verdad, descubrir una cuarta verdad. Esa cuarta verdad está relacionada con lo que Dios espera de la iglesia, de nosotros, de usted y de mí, frente a esta votación. ¿Qué espera Dios de nosotros? Yo creo que la Biblia nos enseña dos cosas fundamentales, dos cosas esenciales acerca de lo que Él espera de nosotros frente a los gobernantes, frente a la autoridad civil. ¿Qué espera Dios de su iglesia? Con respecto a esto, hay dos cosas. Solamente hoy voy a tocar una de ellas, por razones de tiempo. En primer lugar, Él espera de su iglesia sometimiento a la autoridad, sometimiento al gobernante. Por 3 veces en el Nuevo Testamento se dice esto con toda claridad. Romanos capítulo 13, el versículo 1 va a decir: sométase toda persona a las autoridades superiores. Romanos 13:1, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. La Biblia dice que toda persona, y cuanto más un cristiano, una cristiana, deben someterse a las autoridades de gobierno. Esto es lo primero que Dios espera de su iglesia, un sometimiento a las autoridades civiles de gobierno. Y el verbo someter, que en otro momento se traduce por sujetar, es un término militar que simplemente significa obedecer. Obedecer. Por lo tanto, la obediencia a las autoridades civiles es un mandato de Dios. Aquí no se nos dice qué tipo de gobierno es al cual tú debes someterte o mejor dicho, obedecer, sino te dice a ti, no importa qué gobierno sea, te dice que lo obedezcas. Solo se nos dice que es la obligación del cristiano y la cristiana obedecer la autoridad civil. Y debemos recordar que Pablo está escribiendo a creyentes que están en la capital del imperio, es decir, Roma, y que en los años 54 al 68 después de Cristo, ¿verdad?, quien imperaba, quien gobernaba el imperio romano era nada menos que Nerón. Y Nerón era uno de los feroces perseguidores de la iglesia, de los cristianos. Entonces, a pesar de eso, Pablo les dice: sométanse a toda autoridad civil. Por lo que esto tiene una tremenda relevancia. Ahora, es cierto, hermano, a pesar del tipo de gobierno,
que puede ser un gobernante bondadoso, afable, o puede ser un gobernante cruel, un gobernante injusto, corrupto, ¿no? Dice la Escritura que nos tenemos que someter, que tenemos que obedecerle. Ahora, la Biblia nos enseña también, a pesar de, o mejor dicho, entendiendo esta obligación que Dios pone sobre nosotros, también nos enseña que nuestra obediencia está supeditada, ¿no es cierto?, a la obediencia a Dios. Porque si el gobernante me exige obedecer algo que va en contra de la voluntad de Dios, como lo dijo Pedro y como lo dijo Juan en Hechos capítulo 4, versículo 18-19, él dijo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Así que nuestra obediencia está primero a Dios. Y si el gobernante nos lleva a hacer algo que va en contra expresamente de la voluntad de Dios, entonces es una decisión nuestra detenernos, porque primero obedecemos a Dios y luego a los gobernantes. Porque si el gobernante a mí me ordena asesinar, es obvio que la Biblia me dice a mí: no debo matar, no debo asesinar, no debo cometer homicidio. Si me dice, si el gobierno legaliza el aborto, yo como cristiano, ¿no es cierto?, no tengo que aceptar eso. Además, no todo lo legal es justo, hermano. No todo lo legal es justo. Y esto es algo que debe ser claro para nosotros, ¿verdad? Sí, nos sometemos a Dios, obedecemos las autoridades, ¿verdad? Pero eso significa también que estén alineados a la voluntad de Dios. Ahora, hay cosas que son muy generales, ¿verdad?, y que no afectan. Pero cuando es expresamente contra la expresa también, valga la redundancia, expresa voluntad de Dios, entonces uno tiene esa libertad de decir: aguanta, ¿no es cierto? Así que esto es lo que Dios espera de los creyentes, que obedezcamos las autoridades civiles, sean estas justas o no. Ahora, y Él nos da varias razones. Mira las razones que nos da. En el versículo 1 nos dice: porque esa autoridad proviene de Dios y es establecida por Dios. Así que eso es bien claro. Otra vez nos hace recordar lo que Daniel nos dijo: Dios pone y quita reyes. Así que debemos entender que una autoridad puesta en una nación es una autoridad que no la puso la gente, la puso Dios por su buena y perfecta voluntad. Y eso debemos tenerlo presente, porque entonces, si nosotros nos rebelamos contra eso, nos estamos rebelando contra Dios. Y esa es la segunda razón, porque dice en Romanos 13:2, porque si no obedecemos a la autoridad de Dios, a la autoridad, no obedecemos entonces la autoridad de Dios. Si no obedecemos a la autoridad civil, no obedecemos la autoridad de Dios. Y por ende, nos acarreamos condenación, o sea, juicio. Si tú, mi querido hermano, no obedeces a la autoridad civil, si yo no obedezco a la autoridad civil, pues obviamente voy a enfrentar posiblemente un juicio civil y hasta un juicio divino. Por tanto, nos toca a nosotros corregirnos, caminar bien, cumplir con las normas establecidas de la vida en la sociedad, y de esa manera estaremos tranquilos. Amén. Y en tercer lugar, dice el versículo 5 de Romanos 13, porque evitaremos el castigo y mantendremos una conciencia limpia. Romanos 13:5 dice en la Nueva Traducción Viviente: por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Dos razones básicas: evitar el castigo y, por otro lado, que nuestra conciencia
se mantenga limpia, en el sentido de que cuando obedecemos a las autoridades civiles, estamos entendiendo que estamos obedeciendo a Dios, las disposiciones que Dios ha dado para que nosotros podamos vivir quietamente, tranquilamente y en toda piedad. Eso es lo que Dios estableció. Así que debemos cumplir. Así que lo que Dios espera de su iglesia, en primer lugar, es obediencia a las autoridades civiles. Esto es un mandato de Dios. Esto significa que yo no debo oponerme a una autoridad. Cuando un policía me para porque supuestamente he cometido alguna infracción, tengo que preguntarle cuál es la infracción, ¿verdad? Y con mucha amabilidad respetarlo, por supuesto, y saber si esto es justo o no. Y entonces uno habla con la autoridad, respeta a la autoridad, obedece a la autoridad en las reglas. Si quiere hacer algo irregular, pues igual manera tengo la libertad, porque estamos en un país democrático, de poner lo que corresponde en ese momento. Muy bien. Este es el primer pasaje en que se nos dice lo que la iglesia tiene que hacer. El segundo pasaje, que repite lo mismo, está en Tito, capítulo 3, el versículo 1. Dice que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Por segunda vez, la Biblia exhorta a todos los cristianos, a la iglesia, a que se sometan al Señor. Tito 3.1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El apóstol Pablo le aconseja a su hijo en la fe también, a Tito, que en ese momento se convertía en un pastor, posiblemente en la iglesia de Creta, que él les recuerde a los creyentes, a los hermanos y hermanas que se congregaban en esa iglesia, que les recuerde y les enseñe que ellos debían obedecer a las autoridades. Y una vez más, la Escritura nos enseña lo mismo, que lo que Dios espera de su iglesia frente a los gobernantes es obediencia. Pareciera como si por ahí alguien de los creyentes quisiera rebelarse, entonces Pablo le dice a Tito: enséñales esto, recuérdales esto, que antes de rebelarse contra una autoridad civil, porque se van a rebelar contra Dios, es mejor que obedezcan, que se sometan a la autoridad. Y entonces Pablo le dice que obedezcan y estén dispuestos también a hacer toda buena obra. Esto significa que estén dispuestos a hacer lo correcto, que estén dispuestos a hacer lo bueno. Esta es la exhortación que el apóstol Pablo también le da a su hijo en la fe, Timoteo. Los creyentes muchas veces podemos caer en la tentación de rebelarnos contra las normas que nos parecen injustas. En un gobierno democrático tenemos la ventaja de denunciar las irregularidades y también tenemos la ventaja de exigir derechos constitucionales que nos protejan de abusos. Eso no va en contra de nuestra obligación de obedecer las autoridades y las leyes. Es decir, tenemos que seguir obedeciendo las leyes y las autoridades. Las leyes están para protegernos, las leyes están para cuidarnos, para infundir miedo a aquellos que hacen lo mal. Y el gobernante de turno debe tener eso siempre presente, que está puesto para infundir temor a aquellos que hacen lo malo. Y si un hombre deja a su esposa y a sus hijos abandonados, bueno, la esposa tiene el derecho, ¿verdad?, de presentar una denuncia, hacer un juicio por alimentos. Y eso, hermano, es para los cristianos también, ¿verdad? No podemos permitir que una persona abandone a su esposa y a sus niños y los deje en el desamparo. Eso es una cosa injusta. Dios se molesta por la injusticia.
Y por lo tanto, esas leyes protegen a esa persona para que no queden en el total desamparo. Así que necesitamos entender que sí, nos sometemos en obediencia a las autoridades, pero eso significa también en un gobierno democrático que tenemos ciertos derechos y esos derechos nos dan ciertas ventajas. Y el último pasaje que encontramos está en Pedro capítulo 2, versículo 13 al 17. Someteos a toda institución humana. Según de Pedro 2:13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado, a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Por tercera y última vez, la Biblia nos exhorta a someternos, a obedecer a toda institución humana, a toda autoridad que el hombre ha creado, porque eso es la institución humana, a toda autoridad, a todo funcionario que el ser humano ha creado para mantener el orden y el servicio a todos los ciudadanos y ciudadanas de ese lugar, de ese país, como queramos llamar. Pero les exhorta a los creyentes que han huido de la persecución que acaten las leyes gubernamentales, que acaten las instituciones que el hombre ha creado para gobernar. El deber del creyente es acatar lo que el hombre ha dispuesto. Si estamos en un gobierno democrático, pues nos tocaría acatar al poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿verdad? A las fuerzas policiales, a las fuerzas militares, en fin, todo lo que es autoridad, al alcalde, en fin, funcionarios, nos toca obedecerles. Ahora, no se nos dice a nosotros si son justos o no son justos, si las cosas las hacen bien o no las hacen bien, si son honestos o son corruptos, no se nos dice eso. Simplemente se nos está diciendo, hazlo. Y aún más, déjame decirte que el versículo 18 de 1 Pedro capítulo 2 dice, hablando de un criado frente a su amo, dice, tienes que someterte, tienes que obedecer a ese amo, ya sea, dice, bondadoso, ya sea amable, o ya sea, dice, alguien que tú no puedas soportar. Así que, mi querido hermano, cuando tú estás en el trabajo y tienes un jefe que se pone difícil, hermano, hermana, ya me voy porque no lo puedo aguantar a este hombre. No es así. La Biblia te está diciendo a ti que tienes que respetarlo. Por supuesto, ora al Señor. Y si esta es una persona injusta, corrupta, una persona que está actuando mal, ora al Señor para que el Señor se encargue de esa persona. Pero no nos toca a nosotros pelear con la persona, ¿no? Sino, ustedes saben que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y tener sabiduría, ¿verdad? Saber cómo Daniel responder a estas circunstancias y tener esa salida, por decir así, que permita paz en nuestros corazones. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, nos da otra excelente razón por la cual debemos someternos. Habíamos visto que el Señor es el que pone las autoridades, que si nosotros resistimos a la autoridad, resistimos a Dios, y que debemos evitar el castigo y tener una limpia conciencia. Ahora el Señor dice, por causa del Señor, por amor al Señor. Este es una razón excelente por la cual nosotros debemos obedecer a las autoridades, por amor al Señor. Es Dios quien nos pone a las autoridades. Y eso a veces en nuestra vieja naturaleza dice, Señor, pero ¿por qué este hombre es así? Mira, ¿cómo voy a obedecer a este hombre? Pero mi querido hermano,
por amor al Señor, hazlo. Piensa, Dios lo puso. Él es el gobernante de todo. Es el gran gobernante de todo. Él sabe todo, Él ve todo, Él conoce todo. Y un día ese gobernante que está en la tierra va a rendirle cuentas. Y Él sabe por qué lo ha puesto. Así que yo tengo que confianza en lo que Dios hace. ¿Amén o no? ¿Usted tiene confianza en lo que Dios hace o no? Claro que sí. Y eso debe traernos paz. Evidentemente los cristianos a veces podemos ser calumniados, podemos ser acusados falsamente de cosas que no hemos hecho, ¿no? Y quieren ensuciarnos. Pero ahí estamos, haciendo la voluntad de Dios. Y la Biblia dice, ahí en el versículo 15 de 1 de Pedro capítulo 2, que nosotros debemos comportarnos bien y para tapar la boca, ¿no es cierto?, a esa gente que está hablando mal de nosotros. Nuestra conducta, nuestro comportamiento es la mejor defensa contra todos estos males. Así que, mi querido hermano, la Biblia nos exhorta con toda claridad que debemos nosotros obedecer a nuestras autoridades. Y esta es la cuarta verdad que hemos descubierto, ¿verdad? La cuarta verdad que descubrimos es de lo que Dios espera de su iglesia frente a los gobernantes, es que nosotros obedezcamos las autoridades civiles y a toda institución de gobierno que el hombre ha creado para el orden y servicio de los ciudadanos. Aunque estos sean imperfectos, aunque estos de repente no sean de nuestro agrado, Él nos pide que nosotros obedezcamos y que debemos hacerlo para evitar el castigo, pero también para tener una conciencia limpia y por amor al Señor, entendiendo que Él los ha puesto, que Él ha puesto esas autoridades para nuestro bien, para cumplir sus planes y propósitos. Él sabe lo que hace y Él sigue siendo el gran gobernante que está sentado en el trono y que está dirigiendo toda la historia de la humanidad. Estamos a pocos días, como dije, a 14 días, ¿no? Quizás un poco más, un poco menos. Estamos tan cerca a las elecciones. Y lo que a veces yo no comprendo es esto, hermanos, para que ustedes vean lo imperfecto que es esto. Se nos dice que tenemos el derecho de votar. Sin embargo, si no queremos ejercer el derecho, se convierte en una obligación, porque también es un deber. Porque si tú no votas, entonces tienes que pagar una multa. Es decir, estás haciendo algo que legalmente, ¿no es cierto? Legalmente, y lo pongo entre comillas, nos está diciendo, entonces ha faltado al deber y se nos multa. Entonces ya no es derecho, es una obligación. Aunque tenemos el derecho de votar por la izquierda, por la derecha, o por la izquierda, o por el centro, o por quien querramos, o por ninguno también, ¿no? Ese es el derecho, supuestamente. Pero se nos obliga. Si no quiero votar por nadie, no puedo hacerlo. Tengo que estar presente. Bueno, esas son las reglas. Y aunque a uno no le guste, hermano, hermana, Dios nos dice que debemos someternos y obedecer lo que manda la autoridad civil. Y aunque no las podamos entender, de igual manera, es nuestro derecho, pero a la vez es nuestro deber, y los juristas se entrampan en saber cómo poder concatenar esta situación. Pero bueno, lo que sí sabemos es que nosotros debemos obedecer a nuestras autoridades civiles. Termino. Quiera Dios darnos un presidente
sí, lo digo con todo mi corazón, que a pesar de todas sus limitaciones y defectos como persona e imperfecciones, nos dé un gobernante que en lo más profundo de su corazón tenga temor a Dios y que tenga la mano firme de, de hacer justicia, de infundir miedo a aquel que hace lo malo y que de esa manera traiga bienestar a todos los peruanos y peruanas, que sirva a la gente y no que se sirva a sí mismo. Y de esa manera estoy seguro que el pueblo se alegrará. Como dice Proverbios, ¿no es cierto? Si en alguna manera ese gobernante se convierte en una persona justa, humanamente hablando, diría, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Quiera Dios darnos un presidente, no el que merezcamos nosotros, sino un presidente que pueda bendecir esta nación. Amén. Por favor, no haga un voto a la ligera. Piénselo, investigue, consulte, vaya al mataburros, a Google y averigüe en transparencia. Ya le he dado varios datos, pero haga un voto que glorifique al Señor. Amén. Que use o no use su derecho, eso está en la potestad de usted. ¿Quiere pagar la multa? Pague la multa. Ese es un derecho, ¿verdad? Y aunque es un deber también, usted tiene esa libertad que esta democracia nos da. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús por esta palabra. Oramos, Señor, por favor, de veras, que bendigas al Perú, que bendigas a esta nación con un presidente que tenga temor de ti, que infunda miedo a aquellos que hacen lo malo, Señor, y que sirva con una verdadera vocación de servicio a todos los peruanos y peruanas, y que cada peruano y peruana, así como tu iglesia, podamos, Señor, vivir en paz, en armonía, en prosperidad para todos, Señor. Danos, a pesar de todo lo que pueda venir, Señor, danos siempre un corazón dócil para obedecerte a ti y obedecer tu palabra, es decir, obedecer a nuestras autoridades civiles. Tú sabes lo que haces, porque reconocemos que tú eres el gran gobernante y tú eres el que pone y quita a los gobernantes. Y el que pongas tú, Señor, será seguramente por algún plan y propósito que tú tienes, porque tú sabes lo que haces, Señor. Y confiamos en ti y nos sujetamos a ti. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado hermano, hermana, que el Señor me los bendiga. Un abrazo.